Muy buenos días nuevamente a todos. Me alegra mucho que se hayan podido conectar. Vamos a iniciar esta capacitación en nómina electrónica, el modelo archivo plano. Entonces, el objetivo de esta sesión es poderles brindar a ustedes las herramientas y el manejo del archivo plano para que puedan construirlo en base a cada uno de sus trabajadores. Lo primero que vamos a ver acá, dentro de la sesión vamos a revisar el correo de inicio de la implementación de la nómina. Después vamos a ver la estructura del archivo plano, los documentos que tenemos al alcance para poder armar ese archivo. Después vamos a hacer un ejemplo. Luego vamos a entrar a la plataforma de Documenteme, ahí les voy a indicar cada una de las funcionalidades que tiene la plataforma con respecto a la nómina, y por último vamos a dar un espacio de preguntas para las dudas que se generen. Entonces, no siendo más, bueno, recomendación, por favor, vamos a mantener los micrófonos apagados durante toda la sesión, y al finalizar, en el espacio de las preguntas, pues damos este espacio. Voy a comenzar entonces por compartirles la pantalla. Listo, entonces para iniciar con el correo de inicio, les ha llegado un correo como este. Si no lo tienen, igual yo les voy a estar compartiendo la información que está aquí. Entonces aquí lo que tenemos son los pasos para poder iniciar con todo ese proceso de nuestra nómina. Entonces lo primero que tenemos aquí, o lo que indicamos, es que por favor nos indiquen el nombre y el correo de la persona que va a administrar la plataforma con respecto a la nómina. Si de pronto ustedes ya tienen facturación electrónica y con ese mismo usuario quieren trabajar la nómina, entonces nos indican ese usuario para nosotros poderle dar el permiso de la nómina. Eso es lo primero que deben hacer, informarnos esos datos. Adicional, aquí en el segundo punto indicamos que deben realizar el proceso en la DIAN de la asociación del modo de operación, es decir, asociar al proveedor tecnológico, en este caso Bit Consulting, como su proveedor de nómina en la página de la DIAN. En caso de que no sepan cómo hacer este proceso, entonces aquí nosotros adjuntamos una guía para que ustedes puedan realizar este proceso. Entonces, dentro de este documento lo que van a visualizar es aquí los pasos a seguir, les indican la URL para que puedan entrar, y lo que les pide es que ingresen, ya sea por empresa o por persona, según corresponda, digitan los datos del representante legal, el NIT. Al correo les va a llegar un token de acceso por el cual deben acceder, y posteriormente, cuando ya estén adentro, se dirigen a participantes, otros documentos electrónicos, seleccionan nómina y avanzan en este proceso. Después seleccionan emisor, aquí ya pues seleccionan que van a configurar un software de un proveedor tecnológico, escogen acá como se muestra a Bit Consulting como el nombre de la empresa proveedora, y en el nombre del software van a escoger a Documenteme. Le indican asociar, después set de pruebas, y por último tenemos aquí el código que necesitamos para configurarlo en la plataforma y poder hacer ese proceso de pruebas. Entonces lo que deben hacer cuando lleguen a este punto es copiar este código que se muestra aquí en la parte de arriba y enviarlo por medio del correo en texto. Recordemos, no en imagen, porque a veces las imágenes no se ven muy bien, entonces es mejor en texto.
Y por último, pues aquí se muestra el calendario con las fechas. Aquí recordemos que la última resolución que salió de la DIAN nos amplía las fechas para las empresas que tienen entre 1 a 10 empleados, tienen plazo máximo hasta los primeros 10 días de marzo para enviar su nómina. Entonces, eso es lo que se indica en este documento. Adicional, entonces, aquí se comparten los videos de capacitaciones anteriores para que ustedes puedan visualizarlos también y puedan complementar lo que vamos a ver el día de hoy. Tenemos por acá, en el punto número 4, los documentos de integración del archivo plano. Entonces, con esos documentos vamos a poder empezar a trabajar la creación de ese archivo. Dentro de este link, entonces, lo que vamos a encontrar va a ser estos 3 archivos. El primero es un ejemplo de un archivo TXT, el cual es la estructura tal cual como debemos cargarla a la plataforma. Entonces, este es un ejemplo, se pueden guiar por él, así es como nos debe quedar nuestro archivo. Adicional, vamos a encontrar un manual en donde visualizamos descripción de cada una de las partes del archivo, cómo se debe llamar. También vamos a encontrar un ejemplo de la estructura. Vamos a ver algunas definiciones de pronto que encontremos dentro del archivo y no sepamos a qué se refiere. Igual todo esto es lo que vamos a ver en un momento en la explicación del archivo plano, pero para que lo tengan documentado, pues pueden consultar este documento. Adicional en este documento, pues podemos encontrar también el proceso de la plataforma. Y por acá encontramos unas tablas del anexo técnico donde muestran códigos que son necesarios dentro del archivo. Por ejemplo, cuando dentro del archivo nos pida el documento de identificación del trabajador. Entonces, si es una cédula, si de pronto es un pasaporte, entonces, de acuerdo al tipo, debemos colocar el código. Por ejemplo, el número 13 para cédula de ciudadanía, 41 para pasaporte, por ejemplo. Entonces, estos códigos son súper importantes que los registremos tal cual como lo visualizamos en el anexo técnico. Aquí están las tablas como más relevantes, que son los tipos de identificación. Tenemos por aquí códigos de medios de pago. Por aquí tenemos los códigos de los municipios, aunque aquí pues está solamente como referenciado en dónde lo pueden encontrar, ya que estos pues sí son bastante extensos. Tenemos tipo de contrato, tipo de trabajador, subtipo de trabajador, los tipos de las horas extras o de las incapacidades. Estas son como las más relevantes, las que nos piden en el archivo. Sin embargo, si ustedes quieren visualizar todas las tablas, las pueden encontrar dentro de este mismo link que aquí se relaciona. Y por último, como les mencionaba, pues el proceso de la plataforma, entonces aquí nos indica por dónde debemos entrar, cómo cargar el archivo, en qué estado debe quedar, nos muestra el tablero y cómo se visualizaría cada uno de los trabajadores que cargamos dentro del archivo. Igualmente, todo esto es lo que vamos a ver en un momento cuando estemos haciendo el ejemplo del archivo plano y el cargue a la plataforma. Entonces, tienen este material ahí a la mano. Y por último, dentro de estos archivos tenemos la estructura, que es el archivo en Excel. Dentro de esta estructura es donde vamos a empezar a trabajar nuestra nómina. Entonces, me voy a volver un momentico por acá. En caso de que no tengan estos documentos, yo se los voy a dejar por aquí en el chat para que los puedan consultar. Bueno, entonces me voy a ir
a nuestra estructura. Este es el archivo en Excel que encuentran ahí dentro de estos documentos. Entonces, aquí en la parte de abajo vamos a encontrar las diferentes pestañas. Entonces, tenemos en la primera un ejemplo de la estructura como nos debe quedar. Tenemos por acá unas ocurrencias. Entonces, me voy a ir por acá, ocurrencias. Cada una de estas líneas que tenemos aquí son cada una de estas que vamos a ver acá. Entonces, línea de maestro, de periodo, información general, empleador. Entonces, en ese mismo orden las vamos a encontrar aquí en estas ocurrencias. Estas son cada una de las líneas posibles a las que podemos agregarle a cada trabajador. Las que vemos aquí en esta columna de requerido, vamos a ver que hay unas en color verde, con una M que significa mandatorios, o otras en color naranja, que significan opcionales. Entonces, todas las que están en verde son obligatorias que cada uno de los trabajadores las tenga. Como lo son. Entonces, cada uno de los trabajadores debe tener una línea maestro, una línea de periodo, información general, empleador, trabajador, el pago básico, salud y fondo de pensión. Obligatoriamente todos los trabajadores deben tener esas líneas. Adicionales, si el trabajador tuvo, por ejemplo, transporte, si tuvo horas extras, vacaciones, se pueden ir adicionando cada una de estas líneas en este mismo orden que nos muestra el archivo. Entonces, aquí está el tipo, pues el nombre de cada línea. Aquí en ocurrencias, esto lo que significa es que este primer número significa que debe ir. Entonces, debe ir una línea de maestro y este segundo número es la cantidad de veces que puede ir. Entonces, aquí nos indica que debe ir una línea de maestro y puede ir solamente una línea. No puede ir más de una línea de maestro por cada trabajador. Por ejemplo, aquí en esta de notas, ese 0 pues significa que es opcional que vaya y n es la cantidad de veces. Entonces, si puede ir la cantidad de veces que sea necesario. Puede ir 1, 2, 3 líneas de notas por cada trabajador. Por ejemplo, esta de transporte. No todos los trabajadores tienen transporte, por eso tenemos aquí el 0, porque es opcional esta línea. Pero si va en línea de transporte, puede ir únicamente una línea por cada trabajador. No pueden ir 2 líneas, o sea, no puede ir más de una. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, aquí el archivo nos está indicando la cantidad de veces que podemos registrar de líneas en cada uno de los trabajadores. Y por acá el concepto. Entonces tenemos aquí en la parte de arriba, en este mismo orden, todos los devengados, todos los conceptos de devengados y por último las deducciones. Listo, aquí estos son los conceptos que acepta la DIAN. Entonces es importante que verifiquemos cada uno de estos conceptos en donde podemos incluir todo lo que aplique para nuestros trabajadores. Ahora, en este mismo orden, vamos a encontrar aquí en las demás pestañas esas mismas. Entonces, maestro, periodo, información general, notas, en ese mismo orden las vamos a encontrar aquí abajo. Pero en cada una de estas, entonces lo que encontramos es lo que debe ir en esa línea. Aquí lo vamos a visualizar en forma vertical, pero lo debemos diligenciar en forma horizontal. Entonces, por ejemplo, en esta primera línea maestro, aquí dice el número de la casilla, entonces número 1, entonces por aquí número 1, 2, 3 y así sucesivamente. En la número 1, que nos dice que va el tipo de la línea,
En este tipo de línea, pues es la maestro, vamos a identificarla como Mari, siempre así, de esta manera. Entonces, aquí tenemos el atributo, el nombre del campo que vamos a trabajar, el ejemplo de la información que podemos registrar en ese campo, el tipo. Entonces aquí lo que significa es que A es alfabético, es un campo alfabético, no pueden ir números. Aquí sí tenemos AN, quiere decir alfanumérico, es decir, pueden ir números y letras en este campo. Y si tenemos N, es que únicamente nos recibe números en ese campo que vayamos a trabajar. Aquí hay un tamaño, algunos de estos campos tienen restricciones de caracteres, entonces por ejemplo en la línea maestra no me permite colocar más de 3 letras, entonces obligatoriamente siempre voy a colocar 3. Después tenemos aquí si es un campo requerido o es opcional, entonces la M significa mandatorio, es decir, que es obligatorio. Siempre debemos registrar información en estos campos que sean mandatorios. Y estos opcionales pueden ir en blanco. No es necesario que vaya información ahí diligencial. Tenemos por acá una descripción de cada campo y una observación. Estas observaciones son súper importantes porque nos dan las indicaciones o nos pueden dar instrucciones de la información que debe ir diligencial. Entonces, aquí en este primer campo tenemos que es el tipo de la línea, el identificador. Entonces dice que es el valor que describe el tipo de registro. Valores posibles únicamente MAR, que se refiere a maestro. Entonces, aquí en nuestro ejemplo, vamos a empezar a construir nuestra nómina. Vamos a hacer un ejemplo de esta nómina. Entonces, para que no se nos dañe esta estructura inicial, podemos copiar esta pestaña o llevarla a otro archivo, como ustedes prefieran trabajarlo. Entonces, vamos a hacer una copia. Aquí voy a decirle que voy a construir la nómina, por ejemplo, de diciembre, y sobre esta vamos a trabajar. Entonces, esta es la primera línea que vamos a construir de nuestra nómina para un solo empleado. Entonces, en el campo número 1 me pide que registre el tipo de la línea. Entonces, posibles valores, MAR. Para todas las líneas, siempre va a ser obligatorio el tipo y es indispensable que se registre lo que nos indica acá el ejemplo. Para todas, si vamos a adicionar líneas, entonces vamos a mirar este identificador y así tal cual lo vamos a colocar en esta primera casilla. Después, entonces, nos devolvemos al maestro y en el segundo campo nos dice que se refiere al documento del empleador, es decir, el NID. Para este caso vamos a digitar acá el NID de la empresa, sin dígito de verificación. En el campo número 3, entonces nos devolvemos a maestro y en el número 3 nos dice que debemos diligenciar el documento del trabajador. Entonces, número de documento del trabajador. Yo voy a hacer, por ejemplo, un cambio. Ese es el número de documento de mi trabajador. En el número 4, entonces aquí en el maestro nos indica que es el número de la nómina. Con la cual se va a identificar ese documento. Aquí nosotros tenemos dos opciones. La primera es que ustedes controlen esta numeración. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tienen 4 trabajadores, entonces aquí le van a colocar NOMI 1. Ese va a ser el número de mi primera nómina. Para el otro trabajador NOMI 2, para el siguiente NOMI 3 y para el otro NOMI 4. Para el siguiente mes, entonces, para el trabajador
para el primer trabajador, entonces ya va a ser NOMI 5, después 6, 7 y 8. Y así sucesivamente ustedes van a cambiar este numerito teniendo en cuenta de que no se puede repetir el número de la nómina. Entonces hay que tener cuidado en no repetir. La otra opción es que la plataforma controle este número. Entonces, para todos los empleados podemos dejarle un -1. Entonces, con este -1 a todos los trabajadores, lo que hace la plataforma es que identifica cada trabajador y le va asignando el número. Entonces, del 1 al 4 para el siguiente mes, igual, vamos a dejarlo como -1, pero la plataforma le va a asignar del 5 al 8, después del 9 al 12 y así sucesivamente. Para este ejemplo, yo voy a dejarlo con -1 para que la plataforma controle este número. Después, en el número 5, entonces el número 5 nos dice que va el código de la sucursal y es un código que está registrado en la plataforma. Entonces, por lo general, este código de sucursal es 1 o 01. Puede ser cualquiera de los dos. Aquí en el ejemplo lo tenemos como 01. Pueden dejarlo de esta manera. Cuando carguemos el archivo, vamos a visualizar si de pronto hay errores. Voy a mostrarles cómo detectar el error para que lo puedan corregir. Sin embargo, si ustedes manejan facturación y tienen la posibilidad de visualizar cuál es la sucursal, el código de la sucursal que está configurada, entonces lo registran acá. Si corresponde a 01 o corresponde, por ejemplo, a 1. No puede ser diferente a estos dos. Bueno, aquí ya le cambié, voy a dejarle como 1 y ahorita miramos en la plataforma cómo visualizarlo o cómo detectar el error. Después, en el número 6, entonces nos devolvemos a maestro y aquí nos dice que va el prefijo del documento. Entonces, acá nosotros por defecto tenemos configurado el prefijo NOMI. Esto mismo está configurado en la plataforma, entonces es importante que este no lo cambiemos para que no haya como interferencia en los datos que se van a cargar. Este vamos a dejarlo tal cual, NOMI. Después, en el número 7, nos dice que debemos registrar el consecutivo. Entonces, en este caso, ¿cómo la plataforma va a controlar ese número? Ay, perdón, es por acá. En este caso, ¿cómo la plataforma va a controlar la numeración? Este es un campo opcional, como lo visualizamos acá. Y aquí en las observaciones nos dice que ese consecutivo debe ser de acuerdo al tipo de operación. Entonces, si va a ser manual, debe ser diligenciado. De lo contrario, si lo va a manejar la plataforma, pues vamos a dejarlo vacío. Después tenemos en la número 8, igual que coloquemos el número del documento. Entonces, igual, aquí nos indica. Si es manual, debe ir la combinación del prefijo y el consecutivo. Y si es automático, le vamos a dejar -1, al igual que en la casilla número 4. Entonces aquí vamos a cambiarle por -1. Después tenemos en el número 9 el tipo de operación. Este tipo de operación viene configurada desde la plataforma, por defecto está como NM para todas las empresas. Entonces este dato no lo vamos a modificar, lo vamos a dejar igual que como lo tenemos en el ejemplo. En la casilla número 10 nos dice que registremos la fecha de pago. Entonces, en este caso, debe ir en este formato, año, mes, día, separado por guión, igualito. No podemos cambiarle el formato de la fecha. Entonces, yo voy a decirle aquí que la nómina la pagué el 30 de diciembre del 2021. Muy pendiente a estas fechas, ya que pues aquí en el ejemplo tiene unas fechas del 2020, entonces debemos cambiar las fechas que corresponden de la nómina que vamos a reportar.
En el número 11, entonces acá, si no sabemos a qué corresponde, nos vamos a dirigir nuevamente a maestro, número 11, y dice que se utiliza para el redondeo del documento. Esta casilla, que es opcional, pues realmente se utiliza cuando se manejan integraciones automáticas con la plataforma. En este caso, como no estamos manejando ningún software, sino que lo vamos a trabajar de forma manual, acá entonces podemos dejarlo en blanco o podemos dejarlo en cero, cualquiera de los dos. Acá en la número 12, entonces aquí nos indica que debe ir el valor total de la suma de todos los devengados del documento. Entonces, si yo tengo aquí en las líneas de devengados lo que es, por ejemplo, el pago, el transporte, si tuvo comisiones, si tuvo otros devengados, todo esto, la suma de todas esas líneas, vamos a registrarlo en esta casilla. Importante aquí, si van a utilizar decimales, solamente pueden utilizar 2 decimales adicionales. De lo contrario, si no los requieren, pues simplemente digitamos el valor de esa suma de vengados y listo. En la número 13, el archivo nos indica que registremos la suma total de todas las deducciones. Entonces, igual, si aquí tenemos salud, fondo de pensión, si tenemos otras deducciones, todas deben ir sumadas y llevadas a esta casilla. Igual, entonces, para este ejemplo, yo no voy a trabajar con decimales porque no los necesitamos, entonces simplemente se los quito. Y en la número 14, entonces nos indica que debe ir el total de devengados menos deducciones, es decir, esta casilla menos esta. Ya cuando tenemos estos valores, ya pues aquí en la número 15 nos indica que coloquemos el CUNE. El CUNE se refiere al código único para nómina electrónica. Este código se le asigna a cada documento cuando se envía la nómina. En este caso se debe registrar el CUNE, es un campo opcional, para cuando enviemos notas de ajuste, ya sea de reemplazo o de eliminación. En este caso, como no vamos a hacer notas, sino estamos armando nuestra nómina normal, pues aquí no debemos registrar ningún número CUNE. Al igual que esta casilla número 17, que es para colocar el subtipo de la nómina de ajuste. Entonces, en caso de que generemos notas, nóminas de ajuste, podemos enviar 1, nóminas de reemplazo, o 2, nóminas de eliminación. Para este caso, pues no vamos a colocar nada de información en estas dos casillas. En la número 16 nos dice que es el código de la configuración del formato. Entonces, al igual que acá, que el tipo de operación, para este formato es un formato igual, estándar, que está para todas las empresas, es este mismo código, entonces no lo vamos a modificar. Ya entonces tenemos nuestra primera línea. Después vamos a pasar a la segunda. Entonces aquí en ocurrencias ya tenemos la línea maestro y me indica que obligatoriamente debo seguir con la línea de periodo. Entonces nos dirigimos aquí a periodo y lo mismo. Entonces vamos a encontrar aquí el número de las casillas y la descripción de cada uno. Para este caso, en la número 1, para el identificador de este registro vamos a colocar PER, que se refiere a periodo. En la casilla número 2, y aquí va a coincidir en todas las pestañas que debemos colocar documento del empleador, documento del trabajador y número de la nómina. Para todas las pestañas en estos 3 campos nos va a pedir la misma información. En ese caso, entonces lo que podemos hacer es copiar y pegar esa información en todas las líneas. Entonces, dicho esto, acá me voy a llevar estos 3 campos,
Le digo copiar y le digo que me los pegue en todas las líneas que voy a trabajar de mi archivo, porque en todas me lo va a solicitar. Entonces aquí ya tenemos en la línea de periodo, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y vamos a dirigirnos al número 5. Entonces aquí hay una fecha, pero ¿qué fecha será? Entonces en periodo vamos al número 5 y me dice que se debe reportar siempre, o sea, es una fecha que debe ir obligatoriamente. Y en caso de tener más de un ingreso en el mes, se debe reportar la primera fecha en el que se presenta esta novedad. Es decir, esta es la fecha de ingreso del trabajador a la empresa. Entonces, si el trabajador ingresó, no sé, el 1 de enero del 2020, entonces yo le voy a colocar aquí 1 de enero del 2020. Después en la número 6, aquí hay otra fecha y aquí nos dice que es fecha de retiro. Entonces, dice, en este dato se debe diligenciar solamente en el registro del mes en el que el trabajador o el aprendiz presenta retiro de la nómina. Entonces, en este caso es un campo opcional. Si el trabajador no se ha retirado, o sea, no se ha retirado en el mes que estemos reportando, pues simplemente vamos a dejar vacío, porque no hay retiro de ese trabajador. Después, en la número 7, nos indica que debemos colocar fecha de inicio de pago de la nómina y después fecha fin de pago de nómina. Entonces aquí, como yo estoy reportando la nómina de diciembre, entonces voy a reportar la del 1 de diciembre del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Entonces, fecha de inicio de pago y fecha de fin de pago. Y por aquí, en esta última de esta línea, 9, nos dice que debemos registrar la cantidad de tiempo que lleva laborando el trabajador en la empresa. Y aquí en las observaciones nos dice el método de cálculo. Entonces, para años siempre lo vamos a calcular por 360 días, para los meses 30 días y más los días que haya trabajado. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le dije que mi trabajador ingresó el 1 de enero del 2020 y le estoy pagando al 31 de diciembre del 2021, entonces lleva 2 años. Entonces, para estos 2 años, entonces van 720 días, por ejemplo. Y cada mes, entonces, a medida que va avanzando el tiempo, aquí se debe realizar el cálculo de los días que el trabajador lleva en la empresa. Ya tenemos nuestra línea de trabajador. Seguimos con línea de información general, que es una línea obligatoria. Entonces me dirijo por acá, información general, ya tenemos estas primeros 4, igual esta ya está en el ejemplo, esta no hay necesidad de modificar, que es el tipo. Y tenemos las otras 3 que copiamos y pegamos, que es la misma información que nos pide en el archivo. Ahora, en el número 5, nos dice que corresponde al código del tipo de nómina. Y aquí nos indica qué códigos podemos colocar. Entonces, 102 para una nómina individual, es decir, esa nómina normal mensual que vamos a reportar, o 103 para identificar las nóminas de ajuste. En este caso, como vamos a reportar únicamente una nómina individual, pues aquí lo vamos a registrar con el código 102. En la número 6 nos dice que corresponde al periodo de la nómina. Entonces aquí nos dan los posibles códigos a colocar. En este caso, como el periodo que estamos reportando y la DIAN nos indica que debemos reportarlo mensual, independientemente de que los pagos sean cada 8 días o sean quincenales, la nómina se debe reportar mensual. Entonces, si de pronto hacemos pagos quincenales, debemos consolidar esa información del mes y reportarla una sola vez. En este caso, vamos a colocar el número 5, que es mensual.
Tenemos la número 7, entonces el tipo de moneda utilizada, para este caso pesos colombianos, este es el código. Y por último, en la número 8, dice que se debe colocar la tasa representativa del mercado, pero este es un campo opcional y se debe colocar siempre y cuando aquí en la moneda utilizada el documento sea diferente a pesos colombianos. Por ejemplo, si se pagó en dólares, entonces aquí sí debemos colocar la tasa representativa del mercado a pesos colombianos. Entonces ya tenemos aquí lo que significa cada campo. Nos vamos a ir aquí a nuestro ejemplo, línea de información general. Entonces en la número 5, tipo de nómina 102 para nómina individual. 5 para el código que estamos reportando mensual, tipo de moneda y la tasa representativa del mercado, que en este caso pues lo dejamos vacío. Continuamos con nuestra línea de empleador. Entonces, igual, tenemos estos primeros campos ya diligenciados. Aquí nos dice que coloquemos el nombre o razón social de la empresa. Entonces, aquí vamos a colocar todo el nombre. Si es una persona natural, entonces podemos diligenciar los siguientes campos, que es primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. Si no es persona natural, pues estos campos son opcionales. Por acá en información del empleador tenemos que son opcionales estos campos donde diligenciamos apellidos y nombres. Sin embargo, si ustedes quisieran diligenciar ahí en esos mismos el nombre de la empresa, lo pueden dejar de esta misma manera como lo tenemos en el ejemplo. De lo contrario, los pueden dejar vacíos. Después tenemos por aquí el número de NIC del empleador. Este número de NIC me debe corresponder a este mismo que tenemos en este campo. Después me pide por acá el dígito de verificación, el código del país, en este caso CO para Colombia. Tenemos en la número 13 el código del departamento. Entonces estos códigos, si no se encuentran en Bogotá, pueden buscarlos dentro del anexo técnico. En este caso el 11 corresponde a Bogotá. Y lo mismo el código de la ciudad, este 11001 lo tenemos configurado para Bogotá. Si no saben cuál es el código que corresponde aquí, entonces dentro del manual que compartimos por aquí en la documentación, vamos a dirigirnos a las tablas o al link que está aquí registrado y ahí podemos consultar, aquí en esta parte podemos consultar esos códigos de los municipios. Y acá tenemos en la número 15 la dirección del empleador. Entonces, igual, si no sabemos a qué se refiere cada una de estas casillas, nos vamos a ir aquí a la pestaña y aquí nos va a ir indicando y nos describe qué debemos colocar en cada una de ellas. Lo mismo, entonces, vamos a seguir con trabajador. Aquí en las ocurrencias tenemos notas que es opcional, en este caso no vamos a colocar notas, por eso no la tenemos dentro de nuestro ejemplo. Pero sí tenemos después el empleador, trabajador, pago. Entonces por aquí trabajador, igual. Entonces en estas primeras casillas la misma información. Y en la número 5, aquí, por ejemplo, estos códigos, no sé a qué se refieren, entonces me voy a ir por acá, trabajador, a mi línea de trabajador, y en el número 5 dice que se debe colocar el código de tipo de trabajador del Ministerio de Salud. Entonces dice que ver tabla de códigos de tipo de trabajador. Esta tablita la encontramos dentro del manual. Entonces nos dirigimos a ese archivo y por acá tenemos tipo de trabajador. Entonces aquí dice 01 para dependiente,
02 para servicio doméstico, 04 madre comunitaria, 12 aprendices del SENA en etapa lectiva. Entonces vamos a colocar el código que corresponde. Importante, si aquí dice 01, que le coloquemos el 0. No puede ir solamente el 1 porque pues no lo va a permitir la plataforma y igual la DIAN también lo va a rechazar. Entonces, tenemos aquí, en este ejemplo 01, como un trabajador dependiente. En la número 6 igual, el subtipo del trabajador. Esa tabla es esta que sigue acá. Entonces 00 que no aplica, o sea, no tiene un subtipo. Y 01 que es para dependiente pensionado por vejez activa. Entonces, si no aplica, le dejamos 00. Igual, no podemos dejarle solamente 1, sino tal cual como nos muestra el anexo técnico. Entonces, por acá, tipo de trabajador dependiente, subtipo no aplica, le dejamos en 00. Por aquí la número 7, entonces nos dice que es si el trabajador desarrolló durante el presente periodo alguna actividad descrita en el decreto 2090 del 2003. Entonces, aquí dentro de este decreto consultamos las actividades y si realizó alguna de esas actividades, pues le colocamos true. De lo contrario, lo dejamos como false, de esta misma manera como está en el ejemplo. Entonces vamos a dejarlo así, tal cual. Después nos dice que el tipo de documento del trabajador, igual. Esta tabla la encontramos allá dentro del manual o dentro del anexo técnico. Entonces 13 se refiere a cédula de ciudadanía. Si es pasaporte, entonces 41. Si es otro tipo de documento, lo consultamos dentro de la tabla. Entonces aquí 13 para cédula, después me pide el número de documento del trabajador que debe corresponder a este mismo que diligenciamos acá. Entonces voy a cambiar por aquí, número de documento del trabajador. Acá, primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. Si la persona no tiene segundo nombre, entonces este campo de segundo nombre es opcional. O, bueno, aquí nos indica otros nombres. Entonces, si no lo tiene, es opcional. Es decir, podemos dejarlo vacío. Igual acá, entonces el código del país, Colombia, código del departamento donde se encuentra en este momento el trabajador, al igual que código del municipio o de ciudad. En aquí igual tenemos códigos para Bogotá. Dirección del trabajador, por aquí en la número 18, entonces esta nos pide que registremos si el trabajador tiene un salario integral, debemos colocar true. De lo contrario, si no es salario integral, lo dejamos como false. Entonces aquí false. Acá tenemos en la 19 el tipo de contrato. Entonces, ¿qué código voy a colocar ahí? Entonces aquí el archivo nos dice tipo de contrato, entonces 1 para término fijo, 2 para término indefinido, 3 obra labor, 4 aprendizaje o 5 si es un contrato de práctica. Entonces voy a cambiarle aquí, entonces que es un contrato a término indefinido, por ejemplo. Aquí el sueldo, entonces en este ejemplo, igual que aquí arriba le quité los decimales, aquí también se los voy a quitar. Entonces, sueldo del trabajador. Después tenemos por aquí un código. Este código es interno, si ustedes manejan códigos para cada trabajador, aquí pueden colocar el número de ese código, si manejan algún código. De lo contrario, si no manejan nada para identificar ese trabajador internamente, pues podemos dejar ese campo vacío. Y aquí, por último, en esta línea, tenemos el correo. De este correo que registremos aquí, entonces les va a llegar a cada trabajador el soporte de la nómina. Y este soporte se va a enviar del mismo correo que tengamos configurado para el envío de las facturas.
Si no queremos que llegue este soporte al trabajador, pues simplemente entonces aquí vamos a dejar en blanco este campo. No podemos registrarle de que no aplica, no tiene, NN, no. Si no tiene correo, lo dejamos en blanco. Y si tiene correo, pues verificar que esté bien diligenciado. Es decir, que no tenga aquí, por ejemplo, una coma en vez de punto o que tenga doble arroba. Entonces, bien diligenciado este correo. Ahora, tenemos después la línea de pago. Entonces, en la número 5, porque ya estas las tenemos diligenciadas, aquí tenemos forma de pago. Siempre vamos a colocar el número 1 porque es pago de contado. Esto mismo, pues lo pueden ver por acá, casilla número 5, formas de pago del documento, únicamente 1 que se refiere a contado. Después tenemos por acá el método de pago. El método de pago puede ser en efectivo, puede ser por transferencia, puede ser por cheque y cada uno de esos métodos de pago tiene un código, los cuales podemos encontrarlos nuevamente aquí en el manual. Entonces, por aquí los tenemos, medios de pago. Entonces, 41, bueno, para transferencias 47, si vamos a pagar en efectivo, entonces es 10, si vamos a pagar con cheque es 20, aquí ustedes tienen todas las posibilidades de pago y su respectivo código. Para este caso, por ejemplo, vamos a hacerlo por transferencia. Entonces voy a cambiar aquí el código por 47, que es transferencia bancaria. Aquí estos campos de banco, tipo de cuenta y número de cuenta son opcionales. Entonces, si yo pagué por transferencia y tengo estos datos, los registro. Pero si pagué, por ejemplo, con efectivo, que es un 10, entonces estos datos van a ir en blanco. Entonces, voy a cambiarlo, voy a dejarlo por aquí como 47 y con su respectivo banco, tipo de cuenta y número de cuenta. Después tenemos por aquí la línea de básico. Entonces, igual, nuestras primeras casillas ya las tenemos. Por aquí en la número 5 se refiere a días trabajados. Entonces, por acá, pestaña de básico, número 5, dice número de días que el trabajador o aprendiz efectivamente estuvo ejecutando sus labores en la empresa. Entonces, es la cantidad de días laborados durante el periodo que se esté reportando. Entonces, como estamos reportando un periodo de un mes, entonces aquí no podemos superar 30 días. Aquí siempre debe ser máximo 30 o menos. Y aquí nuevamente el valor del salario básico, que me debe corresponder a este mismo que tenemos por acá. Acá tenemos esta línea naranja, después de básico, entonces por aquí en ocurrencias tenemos el básico, y es una línea opcional. Por lo que mencionaba inicialmente, no todos tienen transporte, pero los que tienen, entonces debemos registrarle esta línea después de básico. Y en esa línea, entonces simplemente registramos acá el tipo de la línea, número de documento empleador del empleado, número de la nómina y por aquí el valor del auxilio de transporte. Aquí tenemos otros dos campos. Entonces, por acá en transporte tenemos si tuvo valor de viáticos, de carácter salarial o por aquí valor de viáticos de carácter no salarial. Entonces, si aplica estas opciones, se lo dejamos. De lo contrario, esas casillas irían en blanco. Después, entonces, tenemos lo mismo en salud y fondo de pensión. Por ejemplo, si mi trabajador tuvo horas extras o tuvo vacaciones o tuvo prima, entonces debo adicionar esas líneas en el orden que corresponde. Por ejemplo, acá, si tuvo vacaciones, por ejemplo, entonces yo debo adicionar esa línea. Acá, si tuve transporte pero no tuve horas extras, entonces voy a adicionarlo después de transporte. ¿Cómo se adiciona una nueva línea? Entonces, me voy aquí
Ya sé que es después de transporte, entonces por acá voy a adicionar una línea. Entonces, ¿cómo la empiezo a diligenciar? Me voy a buscar mi pestaña de vacaciones y aquí me dice el tipo de identificador. Entonces, siempre voy a colocar VAC, se refiere a vacaciones. En la 2, 3 y 4 es la misma información de todas, entonces esta información voy a copiar y pegar. Entonces vamos a ir haciendo este ejercicio. Entonces aquí en el identificador VAC y estas otras tres las copiamos y las pegamos. Ahora me voy a ir a la número 5. Entonces nuevamente por acá, vacaciones, en la número 5 me dice que es fecha y hora del inicio de las vacaciones y por aquí en la 6, fecha y hora de fin de las vacaciones. Pero aquí hay una observación y dice que solo puede ir si el tipo de vacación es 1. Entonces, por aquí tenemos en este el tipo de las vacaciones. Entonces, si son vacaciones comunes, vamos a registrar fecha en que inicia y fecha en que finaliza esas vacaciones. Pero si es un código 2, que son vacaciones compensadas, entonces, pues estas casillas aquí opcionales de las fechas, pues no las vamos a colocar. Tenemos por aquí la cantidad de días que tuvo de vacaciones y por aquí el pago que se realizó por esas vacaciones. Entonces vamos por acá. En el ejemplo, casilla número 5, fecha en que inició las vacaciones. Entonces, por ejemplo, inició el 16 de diciembre del 2021, inició las vacaciones, pero ojo porque aquí, por ejemplo, si yo lo digito así y no me sale con el formato que requiere el archivo, me va a generar error. Y aquí mismo en el archivo me indica el formato. Entonces debe ser este mismo, año, mes, día. Entonces voy a copiarlo. Y aquí finalizó, entonces sus vacaciones las finalizó el 31 de diciembre. 31 de diciembre. En la número 7, entonces la cantidad de días que tuvo de vacaciones, tuvo 15 días, por aquí el valor que se le pagaron de las vacaciones, entonces se le pagaron, no sé, 500.000 pesos de vacaciones, y por aquí el tipo de vacaciones, 1 si son vacaciones comunes o 2 si fueron vacaciones compensadas. Si yo coloco 1 es porque aquí coloqué las fechas de esas vacaciones comunes. Pero si son vacaciones que fueron compensadas, aquí le voy a colocar 2 y estas fechas las retiro. ¿Listo? Para que la tengamos. Entonces voy a dejarle aquí 1, vacaciones compensadas. Si yo voy a adicionar estas líneas, debo tener en cuenta que como esto es un valor devengado, me va a aumentar a este valor total de la suma de los devengados. Entonces aquí ya me va a cambiar este valor. Aquí ya no va a ser, por ejemplo, en este caso 1.600.000, sino 2.100.000. Y por aquí también me va a variar el total de devengados menos deducciones. Entonces, igual, voy a coger por acá estos 2.100.000 menos 250, entonces por aquí me da 1.850.000. ¿Listo? Si vamos a adicionar más líneas, por ejemplo, horas extras o algo, entonces vamos a tomar aquí en ocurrencias cuál es el orden para colocarla pues donde corresponde y nos dirigimos a la pestaña para saber en qué campo y qué información debemos diligenciar. Cuando ya tengamos así ya nuestro archivo, entonces estas líneas que están en verde son solamente una guía de los campos, del nombre del campo que debemos diligenciar, pero estas líneas se deben ir, debemos quitarlas. Si tenemos más trabajadores, pues podemos copiar esto y lo llevamos hacia abajo y entonces cambiamos la información para el siguiente trabajador. Y así sucesivamente, uno debajo de otro. Y estas líneas, cuando ya tengamos la información, entonces simplemente vamos a borrar. Borramos todas estas líneas que están
en verde o en naranja, que son pues los identificadores, la guía, para poder diligenciar. Entonces aquí eliminamos y así nos debe quedar solamente la información. Entonces acá tenemos dos opciones para guardar el archivo. Me voy a borrar todo esto por acá. Entonces voy a dejar únicamente la información de la nómina que realizamos. Todo esto por aquí también debe irse, eliminar. Y dejamos únicamente lo que vamos a reportar. Entonces aquí tenemos dos opciones para guardar el archivo. El archivo se debe guardar y se debe cargar a la plataforma únicamente en TXT, en formato TXT. Entonces, la primera opción es que desde aquí vamos a decirle archivo, guardar como, vamos a decirle por aquí que me lo guarde en una carpeta. Entonces, voy a guardar por aquí en un ejemplo que tengo. Y aquí entonces vamos a colocarle el nombre. Entonces igual, el nombre debe ser de acuerdo a cómo nos pide la plataforma. Este nombre podemos encontrar un ejemplo dentro del manual también, por si tenemos duda. Entonces debe ir registrado el número de NID de la empresa. Entonces me voy a tomar, un momento, voy aquí a tomar el número de NID. Entonces, este número de NID lo voy a tomar tal cual como lo voy a registrar en el archivo. Entonces, por acá debe ir número de NID guión NM, que se refiere pues a una nómina. Si vamos a cargar varios trabajadores en un solo archivo, entonces podríamos colocarle TD. Como vamos a cargar en este caso uno solo, vamos a dejarlo como NM, seguido de un guión, el identificador COM, otro guión, y este último dato que vamos a colocar acá es libre. Entonces puede ser un consecutivo, entonces para esta nómina 1, para la siguiente 2 y así. O puede colocarle que es la nómina de diciembre del 2021, o puedo colocarle el número, si aquí voy a identificar mi nómina con un número, por ejemplo, NOMI 1, entonces puedo colocarle también el número de ese consecutivo. Es libre este último dato. Y aquí en el tipo vamos a colocarle como texto delimitado por tabulaciones. Y le decimos guardar. Esa es una opción para guardar el archivo. La otra opción que tenemos es coger esta información, ni una celda más, ni una celda menos, solamente la información que estamos diligenciando. Entonces hasta acá le decimos copiar y nos vamos a dirigir a un bloc de notas. Entonces por acá me voy a ir a buscar el bloc de notas y voy a pegar. Entonces me la trae de esta manera. Aquí me lo trae separado, estos espacios por tabulaciones, pero debo reemplazar estos espacios por la línea de pipe, porque la plataforma no me recibe el archivo con estos espacios. Entonces, ¿cómo los reemplazamos? Vamos a seleccionar cualquiera de estos. Vamos aquí al botón de edición, reemplazar. Y aquí entonces en buscar ya tenemos la selección que hicimos, que fue esa tabulación. Y aquí en reemplazar entonces debemos colocar la línea, esa línea vertical. Por lo general en el teclado la encontramos arriba de la tecla de tabulación, que es antes del número 1, de la numeración que está en la parte de arriba. Pero si no la encontramos en el teclado, no sabemos cómo sacarla, entonces nos vamos a aquí a nuestros documentos. En este ejemplo de TXT tomamos una de estas lineecitas
copiamos y la llevamos acá a nuestro archivo. Y listo. Y le decimos reemplazar todo. Cerramos, así es como nos debe quedar la estructura. Entonces simplemente aquí archivo, guardar como, y nuevamente entonces aquí vamos a guardarla con el nombre que corresponde. Entonces en este caso el número de NIF, NM, COM, y aquí entonces este dato que les mencionaba que es libre, entonces yo le voy a colocar aquí nómina del 2021 y guardar. ¿Listo? Si nos vamos al archivo que guardamos desde el Excel, vamos a abrirlo y nos va a guardar del mismo modo como si estuviéramos copiando y pegando en el bloc de notas. Entonces, lo único que nos falta hacer es reemplazar estas tabulaciones por la línea del pie, que es el proceso que acabamos de realizar. Entonces, tienen esas dos opciones de guardar. Ya teniendo nuestro archivo, entonces, ahora sí nos vamos a dirigir a la plataforma de Documenteme, que es nuestro siguiente punto en la agenda. Entonces, nosotros manejamos dos ambientes, uno de pruebas y otro de producción. Súper importante que cuando vayan a cargar sus pruebas, verifiquen que estén entrando por el link de pruebas, que es este, documentemewebtest.mentum.group. Las dos plataformas son exactamente iguales. La única diferencia pues es que aquí en esta de pruebas nos va a servir para habilitarnos ante la DIAN. Todo lo que hagamos en esta plataforma de pruebas no se va a replicar en producción. Por ejemplo, si vamos a crear un usuario nuevo para la nómina y lo hacemos en pruebas, posteriormente también debemos hacerlo para producción. Entonces, esta es la pantalla de inicio, pues aquí en la parte de arriba vamos a encontrar los diferentes menús. Yo les voy a explicar los que tienen activos para nómina. Entonces, por seguridad de acceso van a encontrar en creación de usuarios, todos los usuarios que en ese momento tenga la compañía, ya sean usuarios de nómina o de facturación. Desde aquí ustedes pueden crear más usuarios por medio de este botón. El código que se refiere pues como tal al usuario que registran cuando entran a la plataforma. Aquí recomendamos que se coloque, por ejemplo, el correo de la persona, los nombres, apellidos, el cargo, el email, que es con el que va a poder recuperar la contraseña en caso de que lo olviden, y por aquí el estado, si ya no lo utilizamos, o el bloqueado, que este estado bloqueado se pasa de forma automática cuando intentamos ingresar por más de 6 veces a la plataforma con una contraseña que no es la correcta. Cuando pasa esto, cuando se bloquea, tenemos dos opciones. Que otro usuario administrador entre aquí por esta misma parte y le diga activar al usuario. Si no tenemos la posibilidad de otro usuario administrador nos active, entonces debemos colocar un caso de soporte para que desde acá un consultor les pueda activar. Entonces mi recomendación es que si no recordamos la contraseña, si de pronto estamos ingresando y nos dice que el password no es correcto, entonces recuperemos la contraseña y no intentemos ingresar por más de 6 veces. Aquí en los usuarios, pues hay dos tipos de usuarios para la nómina, que son administradores y los otros son operadores. Los administradores tienen permisos para entrar a este menú de usuarios. Entonces puede crear más usuarios, puede cambiar acá la contraseña, puede asignar los permisos y adicional puede hacer seguimiento a la nómina, que es aquí pues el cargue del archivo y el seguimiento de cada uno de los documentos. El operador tiene un poco más restringidos esos permisos, entonces no va a poder entrar acá a los usuarios y tampoco va a poder entrar a este menú de administración. Únicamente va a poder cargar nómina y visualizar el tablero. Pueden crear todos los usuarios que requieran. Para tener en cuenta, si tienen usuarios diferentes para facturación y un usuario diferente para nómina, entonces desde el usuario de nómina únicamente van a poder dar permisos de nómina.
desde un usuario de nómina no pueden dar permisos de facturación y desde un usuario de facturación no pueden dar permisos de nómina. Esto es para que lo tengan en cuenta. Después tenemos aquí por nuestro menú de administración, por administración documenteme, la posibilidad de visualizar los formatos. Entonces aquí es donde ustedes van a visualizar un formato para la nómina con un código. Este código es el que está en nuestro archivo, el que nos pidió por acá en este campo de formato, por acá. Entonces por eso, perdón, en este. Entonces por eso debemos dejarlo tal cual como se encuentra aquí en la plataforma. Este formato es un formato estándar que ya cumple con todos los requisitos de la norma, es por eso pues que no es necesario aquí modificar nada de la información que encontremos. Sin embargo, pues desde los usuarios de nómina no van a poder editar ningún formato de los que visualicen acá. Si quieren modificar algún texto, por ejemplo, de un formato de facturación, lo deben hacer desde un usuario que tenga permiso de factura. Para nómina, esta parte entonces únicamente va a ser de consulta, no más. Por administración, nuevamente por parámetros de emisión, van a encontrar la opción de mail emisión. Entonces, aquí es donde encuentran el correo que está configurado para el envío de los documentos, de facturas y ahora entonces también de nómina. Entonces, desde este correo que ustedes tengan acá, se va a enviar las facturas a los clientes y si registraron en el archivo correo para esa persona, de este mismo correo se va a enviar el soporte al empleado. Si no quieren que desde este correo que ustedes tengan de facturación se envíen los soportes de la nómina, entonces pues no le colocan correo por acá al trabajador. Este campo de correo pues no lo van a diligenciar y desde la plataforma tienen la opción de descargar el soporte para enviarlo como de forma manual al trabajador. Entonces igual, este correo pues va a ser de consulta porque pues si ya lo tienen funcionando para facturación, no es necesario que lo modifiquen. Bueno, por administración nuevamente, parámetros de emisión, tenemos por aquí relación usuario-firma electrónica. Entonces aquí lo que nos muestra son todos los usuarios que tienen permisos en la plataforma para realizar el proceso de la firma. La plataforma, cuando cargamos un archivo, el proceso que hace es grabar la información, después aplicarla, después firmarla y después enviarla a la DIAN. Estos 4 pasos los va a hacer la plataforma de forma automática siempre y cuando tengamos este permiso aquí. Si creamos un nuevo usuario y no le damos el permiso de la nómina, perdón, de la firma, acá en esta parte, cuando esa persona vaya a cargar el archivo y procese la información, entonces la plataforma solamente va a grabar y a aplicar, pero no va a poder firmar ni va a poder enviar a la DIAN. Es por eso importante que si creamos nuevos usuarios, le demos el permiso. ¿Cómo damos permiso aquí de la firma? Entonces, picamos sobre el registro, cualquiera de los que tengamos en este momento ahí, o en el botón de editar, y tomamos este serial completo, que no nos falte ninguna letra, ningún número. Le decimos copiar, cerramos, y nos vamos a este botón del más. Entonces, aquí nos pregunta a qué usuario le vamos a dar el permiso. Entonces, por medio de esta lupa, picamos otra vez para que nos traiga hacia adelante la tabla y aquí nos va a decir, nos va a preguntar a qué usuario queremos darle el permiso. Entonces, yo me voy a seleccionar por aquí alguno que quede marcado en gris, le decimos por acá aceptar, entonces aquí ya tenemos el usuario y aquí le decimos pegar a ese serial que trajimos del otro lado. Cuando vayamos a esta vigencia del certificado, automáticamente me trae la fecha. Si no me trae fecha,
Entonces, por ejemplo, acá si me falta un número o una letra, pues no me va a traer fecha y me va a decir este error de que no es válido ese certificado. Cuando pase eso es porque algo nos faltó traer. Entonces, teniendo aquí ya la fecha, le decimos guardar y cerramos. De esta manera le damos el permiso. Esto lo debemos hacer únicamente si creamos más usuarios. De lo contrario, esta parte va a ser de consulta. Aquí podemos visualizar el serial del certificado de la firma. En este caso, la firma es del proveedor tecnológico Bit Consulting. Este certificado pues tiene una renovación cada cierto tiempo que se hace internamente. Ustedes no deben preocuparse por realizar ningún proceso de actualización en esta parte. Entonces, aquí solo consulta, no eliminemos, no modifiquemos los usuarios que tengan para su compañía. Y por último, aquí en administración, vamos a ir a reporte integración. Este menú de reporte integración es súper importante porque aquí es donde vamos a visualizar si hubo algún error, si hubo de pronto algún dato erróneo en la información que diligenciamos de nuestro archivo. Aquí es donde detectamos esos errores para poderlos corregir. O aquí nos sale si todo el proceso fue exitoso. Entonces, tenemos por acá para filtrar un número de nómina específico, un número de nómina de un trabajador en específico. Tenemos aquí para limpiar ese filtro y volver a buscar. Por acá tenemos para descargar a Excel. Entonces, si queremos de pronto hacer algún otro tipo de filtro, de pronto para encontrar la información más fácil desde el Excel, aquí podemos descargar. Y por aquí tenemos los filtros. Entonces, por tipo de documento podemos seleccionar únicamente nómina. En el estado, entonces, vamos a decirle que me muestre todos los estados, pero tenemos la posibilidad de filtrar por todos los exitosos, todos los que tengan error, o que estén duplicados o firmados. Fecha inicial y hora inicial y fecha final y hora final. Entonces, si en un día hacemos varios procesos y quiero ver el de una hora específica, por eso pues tenemos esa opción acá. Yo voy a filtrar por aquí desde el 1 de enero, le digo buscar y así es como vamos a visualizar esos registros. Entonces, aquí número de NIF de quien emite la nómina, el tipo de documento, pues seleccionamos únicamente nómina. Aquí tenemos el estado. Entonces aquí hay unos exitosos, aquí hay uno con un error. Entonces la idea aquí es que todo nuestro proceso mes a mes salga exitoso. Y si hubo algún error, pues aquí nos va a decir la plataforma qué error se está generando para poderlo corregir. Tenemos fecha y hora en que se envió la información, fecha y hora en que la plataforma nos entregó una respuesta. Aquí una descripción de cada registro. Por aquí tenemos el número de cada nómina para cada trabajador y el CUNE, que es el código único que le asigna la DIAN a cada documento. Entonces es importante aquí, siempre exitoso todo el proceso. Ya entonces nos vamos a ir por el menú de administración de nóminas. Es aquí por donde mes a mes nos vamos a dirigir a cargar nuestro archivo. Entonces, nos vamos a ir por cargue planos, nómina electrónica. Y aquí, entonces, tenemos el botón del más, que es para cargar un nuevo archivo. Entonces, aquí nos pide una descripción y que seleccionemos. Siempre, si vamos a colocar una descripción, colocarla antes de seleccionar. Porque si yo me voy a seleccionar y después quiero diligenciar aquí algo, ya no me lo va a permitir. Entonces voy a colocarle aquí prueba, nómina diciembre. Y me voy a seleccionar el archivo que realizamos. Entonces por aquí en el ejemplo voy a seleccionar este. Esperamos un momento, aquí ya me dice que el archivo fue cargado correctamente. Aceptar y cierro. Entonces aquí me aparece mi línea de ese archivo que cargué. Bueno, después de esta opción de cargar el archivo, pues tengo aquí para filtrar. Entonces, si tengo el nombre del archivo o la descripción, pues aquí la puedo colocar. Esa descripción
importante que la coloquen. Por ejemplo, si por allá dentro de un año quieren buscar la nómina de diciembre, pues la pueden buscar por esa descripción, una búsqueda más fácil. Tengo por acá para limpiar ese filtro y volver a buscar. Por aquí para procesar todos. Entonces este nos funciona si tenemos varios archivos aquí cargados. Entonces los puedo seleccionar todos y por medio de un solo clic procesar toda la información. De lo contrario, si tengo un solo archivo por procesar, pues me voy a dirigir a este botón sobre la línea. Este es para, en general, varios archivos. Tengo aquí para mirar errores, si hubo errores en el último proceso, o por acá para eliminar un archivo. Ahora, sobre cada línea, entonces aquí sobre este archivo, por ejemplo, que acabé de cargar, tengo la posibilidad de descargarlo. Entonces, si yo lo cargué, pero me fui para otro equipo y debo revisar algo, entonces puedo descargar. Este que es para procesar, este es el botón que vamos a utilizar siempre que después de haber cargado acá el archivo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio con este, vamos a procesar. Y aquí me dice archivo procesado, documentos fallidos 1. Entonces, como me dijo que fallido, entonces por medio de este siguiente botón vamos a ver el detalle del resultado. Este botón me va a llevar a la misma parte que como si fuera por administración y reporte integración. Es la misma ventana. La única diferencia es que aquí ya me va a traer este filtro de error. Entonces, todos los errores que se generaron. Entonces, aquí en la descripción me dice, error al consumir la sucursal 1 no fue encontrada. Entonces, yo coloqué que mi sucursal era la número 1. Entonces, seguramente aquí en la plataforma, no, ese no es el código de la sucursal. Para los que tienen facturación electrónica, tienen la posibilidad de ir por acá por administración, por parámetros generales y administración de sucursales. Entonces aquí van a ver la sucursal y van a ver aquí el código. Para este ejemplo, el código de mi sucursal es 01, es por eso que me genera el error. Entonces debemos ir al archivo y corregirlo. Si los usuarios no tienen posibilidad de entrar acá a este menú de administración de sucursales para poder verlo, pues como les mencionaba anterior, o sea, si no es 1, es 01, no pueden haber otras opciones. Entonces yo me voy a dirigir acá al archivo, bueno, voy a corregirlo desde el archivo TXT, se puede hacer, pues, si ustedes tienen una base en Excel, lo pueden hacer desde allá y luego nuevamente llevarlo a TXT. Pero aquí, entonces, este es el código de la sucursal, voy a hacerlo desde el archivo TXT, entonces es 01. Nuevamente le digo guardar, que me lo reemplace, me dirijo a la plataforma y ya como arreglé este error, entonces nuevamente me voy por administración nóminas, cargue planos, y este archivo que me salió fallido, si no quiero tener aquí un montón de archivos que están malos, sino únicamente los que voy a tener bien, pues tengo la posibilidad de seleccionarlo y eliminar. Entonces voy a eliminarlo y nuevamente cargar. Igual, si dejan aquí el registro, no hay problema, lo pueden dejar ahí para que quede todo el registro. Entonces, nuevamente, prueba nómina diciembre, entonces está la prueba número 2, selecciono el archivo, esperamos un momento, aquí ya me dice que se cargó correctamente, le decimos aceptar, cierro, y aquí entonces igual sobre la línea vamos a procesar y después miramos los detalles. Pero adicional, entonces aquí sobre cada línea de documento tengo la descripción del archivo, o sea, la descripción que digité cuando cargué el archivo, tengo el nombre del archivo, fecha y hora en que cargué, fecha y hora en que se procesó la información y por acá el tamaño. Entonces aquí la plataforma recibe
alrededor de 2000 kilobytes. Entonces, por ejemplo, acá para un solo trabajador no alcanza a llegar ni a 1 kilobyte. Entonces podemos cargar muchos trabajadores en un solo archivo. El peso pues también depende de la cantidad de líneas que tenga el trabajador y la cantidad de trabajadores. Pero pues aquí pueden cargar muchos sin ningún problema. Y el estado, entonces siempre que cargamos va a decir cargar. Después de procesarlo, entonces hay dos estados, que es fallido o procesado. Lo ideal igual es que siempre nos salga procesado. Si es fallido, es importante ir allá al reporte de integración y validar por qué salió fallido. Entonces, para este nuevo archivo que cargamos, voy a decirle procesar. Esperamos un momento y nuevamente nos dice documento fallido. Vamos a ver por qué está nuevamente fallido. Entonces aquí me dice, error al consumir, el consecutivo no está marcado como automático. Sin embargo, fue especificado el valor -1. Entonces recordemos que el -1 aquí en nuestro archivo lo colocamos para que la plataforma controlara esa numeración, para que sea automática. Entonces, ¿por qué nos dice eso la plataforma? Aquí, por el menú de administración de nóminas, tenemos otras opciones, que son tipos de operaciones y consecutivos. Entonces, en tipos de operaciones, esto es de consulta, aquí no debemos modificar, adicionar ni eliminar nada. Esta es una configuración, este mismo NM, pues es el tipo que registramos por acá en este campo. Entonces, para todas las empresas está igualito, no modificarlo, únicamente pueden entrar acá a consultar. Y por consecutivos operaciones, aquí es donde vamos a visualizar esa numeración. Esta parte fundamental es que ante la DIAN no debemos solicitar ningún rango, pero sí se debe controlar desde la plataforma y para la DIAN se debe llevar un control de esa numeración porque no podemos enviar consecutivos, por ejemplo, iguales, 2 veces con el mismo número, no lo va a permitir la DIAN. Entonces, para que eso se controle, tenemos acá los consecutivos, podemos entrar donde y vamos a encontrar un prefijo, el que les mencionaba, igual que tenemos en nuestro archivo por acá, NOMI. Entonces, este prefijo está para todas las empresas, entonces dejémoslo igual. Tenemos una fecha, un consecutivo de inicio, un consecutivo final, un consecutivo actual, si ya empezaron a trabajar esa numeración. Y por acá tenemos el control de la numeración. Entonces, si está así sin marcar, es porque yo dentro de mi nómina le coloqué 1 al siguiente trabajador, 2 al siguiente 3 y así sucesivamente. Pero como le vamos a dejar el -1, entonces debemos activar esta opción, control de numeración, para que la plataforma lo controle. Habiendo hecho esto, entonces guardamos y cerramos. Si aquí ustedes ya tienen esta opción activa, pues no la modifiquen, al igual que estas numeraciones no las modifiquen, aquí ustedes lo van a tener como hasta el 9.999.000. Si en algún momento se llega a ocupar esta numeración, entonces aquí nosotros ampliamos ese rango. De lo contrario, pues aquí igual no modificar nada. Nuevamente, entonces, cargue planos y voy a cargar nuevamente el archivo. Entonces aquí, más prueba diciembre 3 y seleccionamos. Esperamos, aquí ya entonces lo cargó, cerramos, me dice estado cargado. Ahora vamos a procesar.
Listo, entonces aquí ya me dice archivo procesado, documentos correctos 1. Y aquí en el estado ya me cambió a procesado. Así es como me debe quedar siempre. Igual, si voy aquí al detalle del proceso, me lo va a traer por filtrados exitoso. Y aquí ya me va a decir que la nómina fue deserializada correctamente, es decir, que leyó toda la información de forma correcta. Y adicional, me está diciendo que se envió a la DIAN y aquí me entrega el número que le asignó la plataforma y el código CUNE que le asignó la DIAN a esta nómina. Entonces, ya cuando tengamos aquí nuestro archivo procesado, que aquí nos dijo que todos los empleados estaban correctos, me puedo dirigir por administración de nóminas y nómina individual. Este es el tablero donde vamos a visualizar empleado por empleado. Si cargamos un archivo con 10 empleados, aquí me deben aparecer 10 registros. Entonces, aquí tenemos el botón para filtrar un número de documento exacto, para limpiar el filtro. Por acá tenemos para enviar un correo de forma manual. Entonces, por ejemplo, si a este trabajador no le colocamos correo en el archivo, pero este trabajador me está pidiendo que le envíe su soporte, entonces puedo seleccionar acá y por medio de este botón diligencio el correo y lo envío. Entonces aquí se puede diligenciar y enviar. Entonces este es para enviarlo manual. Tenemos por aquí para descargar a Excel. Entonces este Excel se va a descargar con esta misma información, pero adicional me va a traer el valor de devengados y deducciones por cada trabajador. Ese archivo me puede servir para totalizar los valores y de pronto compararlo con algún informe adicional que yo tenga de la nómina y verificar pues que esos valores que se reportaron a la DIAN efectivamente son los que se enviaron. Tengo por acá para refirmar. Entonces, este botón se utiliza cuando tengo por acá una nómina fallida. ¿Por qué puede que quede fallida? De pronto porque los servicios de la DIAN estaban intermitentes y no me entregó una respuesta final. Para esos casos, puedo reenviar esa nómina. Entonces, la selecciono, le digo aquí refirmar, me va a quedar en un estado firmado. Nuevamente la selecciono y me voy por este siguiente botón que es enviar seleccionado a la DIAN. Y después de enviarlo a la DIAN, me puedo ir a este siguiente botón para ver la respuesta. Entonces aquí, así esté exitoso o fallido, yo puedo ver la respuesta de la DIAN. Entonces aquí, por ejemplo, me dice que el documento está procesado correctamente. Estos botones, estos dos botoncitos siempre van a ir de la mano y únicamente los voy a utilizar si tengo una nómina fallida. De lo contrario, pues aquí no es necesario utilizarlos. Tengo este que es para eliminar una nómina. Entonces, si esta nómina, por ejemplo, se reportó, fue un trabajador que al final de mes se iba a contratar. Entonces, juiciosamente lo registramos, reportamos a la DIAN, pero el trabajador nunca fue a trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es una nota de eliminación. Entonces, lo que hacemos es seleccionar este documento y por medio de este botón se genera una nota. No quiere decir que se elimine ese registro de acá y se elimine de la DIAN, no. Es muy parecido a facturación. Por ejemplo, si hacemos una factura que nos quedó mal, la anulamos con una nota crédito. Entonces, igual pasa con la nómina. Si una nómina ya está exitosa para la DIAN y está validada, no podemos cambiarla ni eliminarla. Podemos generarle notas de eliminación o de ajuste si queremos ajustar. Entonces, aquí se me generó una nueva línea. Entonces aquí en tipo de XML vamos a visualizar el tipo 102 para nóminas normales o 103 para nóminas de ajuste.
Y aquí por último tenemos el log de eventos. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, este documento, me va a mostrar fecha y hora de lo que pasó con ese documento. Entonces, fecha y hora en que se grabó, se aplicó, se firmó, se envió. Y como la eliminé, entonces aparece fecha y hora de la eliminación y el usuario que lo hizo. Con cada uno de los documentos se puede ver ese registro. Por aquí abajo pues tenemos otras opciones de filtro que son por sucursal. Si no tenemos sucursales, sino solamente una, pues no es necesario filtrar acá. Por estado, entonces este es el estado de la DIAN. Aquí podemos encontrar estados como guardado, aplicado, firmado, fallido o exitoso. Importante, mes a mes, que todas nuestras nóminas estén exitosas. Tenemos aquí para filtrar por un documento de trabajador, es decir, si quiero buscar las nóminas de un trabajador en específico, aquí digito el número de la cédula. Tengo por acá fecha inicial y fecha final. Estas fechas de filtro son las fechas en que cargué el archivo, no las fechas del periodo que se esté reportando. Entonces, si yo cargué la nómina hoy, la de diciembre la cargué hoy, y más adelante quiero buscar la nómina de diciembre, entonces la voy a buscar en enero, porque la cargué en enero. Tengo aquí el total de documentos y aquí la paginación, que es el número de registros que quiero ver por página. Por ejemplo, si yo por acá voy a filtrar desde, por ejemplo, diciembre, tengo 14 registros, pero si yo los quiero aquí ampliar la visualización, puedo seleccionar entre 20 o 30 registros por página. Y aquí, entonces, sobre cada documento tengo la posibilidad de descargar el PDF, que es la representación gráfica que les mencionaba, que es estándar. Entonces, dentro de esta representación vamos a encontrar datos de la empresa, datos del trabajador, los conceptos, valores y todo lo que se reportó. Esperemos un momentito mientras me carga. Mientras tanto, adicional, podemos también descargar el archivo XML. Este archivo XML es la estructura que se envía a la DIAN para que valide la información. Entonces, si de pronto queremos consultarlo o lo necesitamos para algún otro proceso, desde aquí podemos descargar. Este es el PDF del documento, entonces aquí está denominado documento soporte de pago de nómina, fecha y hora de generación, el número de la nómina, un consecutivo, datos de la empresa, el periodo que se está reportando, datos de trabajador y cada uno de los conceptos que se reportan. Entonces, este es el documento que sirve como el soporte de la nómina para entregarle a cada uno de sus trabajadores. Y a partir de ahí, pues ya tenemos un resumen de ese documento, fecha y hora en que se recibió, el número de cada nómina, fecha de pago, fecha desde, fecha hasta, del periodo que se reportó, número de cédula y nombre del trabajador y el estado. Entonces aquí, al igual que verificar aquí que todo nuestro proceso acá en el reporte quede exitoso, aquí en el cargue también que todo quede procesado, aquí también pues que toda nuestra nómina quede exitosa y validar que efectivamente se estén cargando los trabajadores que yo tengo en mi archivo. Para las pruebas, entonces la DIAN nos pide que generemos 8 documentos mínimo, repartidos en 4 nóminas normales y 4 nóminas de ajuste. Si tenemos un solo trabajador, por ejemplo, si tenemos uno solo y necesitamos 4 nóminas, pues ese mismo trabajador podemos cargarlo 4 veces. Y a esas 4 nóminas las seleccionamos y por medio de este botón le generamos las 4 nóminas de ajuste. Importante igual revisar en la DIAN el estado de ese set de pruebas que quede aceptada. Por último, me voy a devolver por aquí al correo. Adicional, pues aquí hay unos adjuntos para tener en cuenta. Entonces aquí
Cosas que debes tener en cuenta para la salida en vivo. Entonces, acá igual te menciona la estructura, el nombre, si tienes más de un empleado, pues así es como lo puedes registrar en el archivo, uno debajo de otro. Aquí está el manual, igual ya se los compartí por el chat, estos documentos. Y aquí lo que te indica es que superes el set de pruebas por el link de pruebas, súper pendientes de que sea por este link y no por el de producción. Adicional, pues se indica acá el proceso, el mismo proceso que hicimos en la plataforma de cargar el archivo, procesarlo, verificar en el tablero de la nómina que todos nuestros documentos queden exitosos. Les voy a dejar también esta grabación, se va a compartir con ustedes, sin embargo, por el chat les voy a dejar estos otros videos que están en YouTube, en nuestro canal de YouTube, por si quieren revisar estos. Vamos a tener otras capacitaciones dentro de estas fechas, el 11 de febrero, el 25 de febrero y el 4 de marzo. Si quieren registrarse a esas capacitaciones, entonces por aquí en este link van a tener esta información que deben diligenciar, entonces diligencia el nombre de la compañía, apellidos, correo y a la capacitación a la que desean asistir. Les voy a dejar también este link aquí por el chat por si desean registrarse a capacitaciones adicionales. Si tienen alguna duda o si ya tienen su archivito armado y quieren un acompañamiento para cargarlo a la plataforma, recuerden que tienen disponible el canal de soporte para que puedan colocar sus casos con respecto a nómina y poderles hacer como un acompañamiento más personalizado para este proceso de pruebas de la nómina electrónica. Y por último, pues invitarlos a que empiecen a hacer el archivo y cualquier cosa, pues nosotros estamos atentos para colaborarles. Ya por último, entonces dejo el espacio para las preguntas. Si tienen alguna duda, alguna cosa que quieran compartir, entonces por favor levantan la manito y les voy dando la palabra. Adicional, si tienen dudas por el chat, también las pueden dejar. Bueno, creo que no hay preguntas. Igual, pues si en medio del proceso llegan a haber dudas, inconvenientes, pues utilizamos el canal de soporte para poderles colaborar. Entonces, pues ya con esto finalizaríamos. Agradecerles por la asistencia y que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias a todos.